Juan Pablo, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio de Multimedios Michoacán, desde luego a todos los que nos escuchan a través de la radio en La Perrona. Estamos aquí como cada semana compartiendo la opinión política. Yo agradezco mucho a tu auditorio, Juan Pablo, el que me den la oportunidad de entrar a sus hogares, a sus áreas de trabajo, los que van camino a la escuela, compartir un poquito de la opinión. El tema que vamos a hablar hoy es el tema de la inflación. La inflación es el incremento de los precios en los productos y servicios de manera constante. O sea, es el incremento que se va presentando en un periodo de tiempo. Yo tengo recuerdo muy claro desde el 2000 hacia la fecha, la inflación había tenido un incremento promedio entre el 4, 5, a veces casi tocando el 6%, pero a partir del 2022 a la fecha, el incremento se ha disparado. Hemos tenido incrementos o una inflación muy alta en los últimos tiempos. Hablemos, por ejemplo, del pasado mes de enero, que acaba casi de concluir. Tuvo un incremento del 7.91% y este incremento afecta pues muchas cosas. Afecta la luz, afecta los alimentos, afecta las gasolinas, pero me gustaría como explicar algunos detalles. La inflación en el país es del 7.91%, pero no es uniforme ni en todos los productos, ni en todos los servicios, ni siquiera en todos los estados. Y pongo un ejemplo, Michoacán tiene una inflación del 9.6%. ¿Qué quiere decir? Que Michoacán tiene una inflación mayor a la que es el promedio nacional. O sea, dicho en otras palabras, o sea, hay más inflación en Michoacán que en otros estados. Hay muchas causas que lo generan. Muchas van ligadas a la política económica que se desarrolla en el estado y muchas van ligadas a las circunstancias que se viven a nivel internacional, nacional y desde luego a las condiciones comerciales, económicas, de pobreza. Hay muchas cosas que miden y regulan el tema de la inflación. La inflación es una consecuencia de lo que pasa social y políticamente y económicamente en nuestro país. También me gustaría hablar un poquito de qué cosas son las que se afectan con la inflación. Vemos que hay inflación y se sube la gasolina, se sube la energía, el costo del recibo de la luz. Tu recibo de la luz cada vez llega más caro y más caro y más caro. Esto sin contar si hay o no un subsidio por parte del Estado. Pero también hay incremento, por ejemplo, en las bebidas alcohólicas. Pero ¿podemos vivir sin las bebidas alcohólicas? Claro que sí. ¿Podemos vivir sin luz? Difícilmente, pero podríamos pensar que sí. No nos morimos sin la luz. Sin la gasolina, pues tendríamos que caminar, no nos podríamos trasladar en nuestros vehículos o en el transporte público. Pero lo que sí no podemos vivir es sin los alimentos, sin los productos de la canasta básica, y estos se afectan de manera notable. A esto consideremos que 4 de cada 10 mexicanos viven en pobreza. Esto es un tema que debería de preocuparle de sobremanera al gobierno federal, al gobierno estatal y a todos los gobiernos para generar políticas públicas que permitan mayores empleos, que permitan mejoras salariales, pero no solamente el decir que se incremente el salario mínimo, porque a ver, aunque el salario mínimo estuviera en 50 pesos, nadie paga 50 pesos por un día laboral porque no lo harían, porque no alcanza. La mayoría de los patrones pagan más. Lo que sí es una realidad que no todos los empleados cuentan con todos los servicios laborales, como con el seguro social, el fondo para el retiro. No todos cuentan con ello porque muchos están en la informalidad. Pero regresemos a la materia de la inflación, Juan Pablo y auditorio. La tortilla tuvo una inflación del 16.4%. ¿Qué quiere decir? Que si antes nos alcanzaba para 10 kilos, ahora nos va a alcanzar solamente para 8 kilos y medio. El pan para hacer los sándwiches, el pan en el que le hacemos los sándwiches a los hijos para ir a la escuela, aumentó 19.4%. Si antes comprábamos un paquetito con 20 tapitas de pan, ahora solamente nos va a alcanzar
para 18 tapitas de pan. El huevo subió 26.90%. ¿Qué quiere decir? Que si antes diario consumíamos huevo con el mismo ingreso y con el mismo gasto, hoy solamente nos va a alcanzar de lunes al jueves. Si antes comíamos de lunes a sábado, de lunes a domingo, hoy solo nos va a alcanzar de lunes al jueves. Y esto es por poner un ejemplo. El tema de la leche, que es un consumo natural, sobre todo para los niños, para las personas adultas, el 13.20% de la inflación. La inflación es un tema que se come nuestro dinero. Quiere decir que nuestro dinero cada día alcanza para menos. Lo que hoy ganamos cada vez alcanza para menos. Necesitamos que el gobierno, por un lado, genere políticas públicas para generar empleo y por otro lado, que le permita al sector empresarial generar estas condiciones. El gobierno por sí solo no da empleos. El gobierno tiene que generar seguridad, tiene que generar servicios, pero también tiene que generar inversión. Tiene que permitir que lleguen nuevas empresas al territorio, a hacer negocios, a poner fábricas, a poner industria, que el campo produzca, pero que también le sea redituable al campo. En el valle de Zacapu, en la ciénega de Zacapu, nosotros vemos cómo el tema agrícola ha venido a menos y a menos porque no hay un apoyo y no hay un sustento por parte del gobierno federal. Yo creo que es necesario que seamos más exigentes con nuestras autoridades para que se generen mejores políticas públicas. Por el momento les puedo decir a todos, a las amas de casa, a los papás que administran el dinero de la casa, pues que cuiden su gasto, porque no les sorprenda que lo que compraban con 100 pesos hoy ya no será suficiente. ¿Por qué? Porque hay una inflación muy alta en el país y el gobierno federal no hace nada para solucionarlo. Esperemos que las condiciones mejoren. Te mando un abrazo, amigo Juan Pablo, al auditorio. Que estén muy bien, que tengan un gran día.